Buenos días. Hoy vamos a ver el tema de división clásica de la historia. Esta se divide en tres: Edad Antigua, Edad Media y Edad Moderna. Empezaremos por ver lo que fue la Edad Antigua. Es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Así, la Edad Antigua, que inicia con el surgimiento de la escritura alrededor del año 4000 a.C. y finaliza hasta la caída o derrumbe del Imperio Romano de Occidente por las invasiones bárbaras del siglo V. Esta edad habría tenido una duración de 5500 años. La Edad Antigua se caracteriza por los siguientes hechos: la aparición de la escritura, que tal como les he adelantado, el nacimiento de la escritura marca el inicio de la Edad Antigua. Cada cultura desarrolló tipos de escritura particulares, como la egipcia, que representan objetos mediante símbolos, o la griega, que crea el primer alfabeto. La predominancia de las religiones politeístas. En general, las religiones predominantes durante la Edad Antigua eran politeístas. ¿Qué quiere decir este término? Que veneraban a más de un dios. Las clases sociales hereditarias. La clase social no era flexible y se heredaba de padres a hijos. Generalmente se hacía distinción entre monarquía, aristocracia, erudios, artesanos y esclavos. Otra de las características fue las primeras leyes. Para facilitar la convivencia en las grandes poblaciones se elaboraron leyes y de esa forma nacieron los primeros códigos que aplicaban penas a determinadas conductas. Las civilizaciones de la Edad Antigua. Junto con las características anteriores que vimos, otro de los aspectos más destacados de la Edad Antigua fue la aparición de las primeras civilizaciones. Entre las que más destacan son las siguientes. Mesopotamia. En griego quiere decir tierra de dos ríos, y se debe a que esta civilización se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates, en la zona en la que actualmente se encuentra Irak y Siria. Fue la primera civilización que junto con los egipcios desarrolló la escritura. Mesopotamia es considerada como la cuna de la civilización, puesto que es donde se crearon las primeras formas políticas organizadas. Egipto se desarrolló a lo largo del curso inferior del río Nilo, en la zona que hoy ocupa Egipto. Con el primer faraón se produjo la unificación del Alto y Bajo Egipto. En el año 3150 a.C., sus elementos más destacados fueron la escritura jeroglífica y la construcción de pirámides. Grecia se considera como la cuna de la cultura occidental, puesto que la filosofía, el arte y la política que surgieron con la civilización griega han ejercido una gran influencia en gran parte de las civilizaciones occidentales posteriores hasta llegar a nuestros días. Es en la Grecia antigua donde se acuña o donde se nace el concepto de democracia. Roma ha sido sin duda una de las más importantes de la historia. El Imperio Romano se extendió por toda la costa del Mediterráneo, por el Reino Unido y por Mesopotamia. Su arquitectura, su forma de organización y sus leyes han dejado un legado muy importante en toda Europa. Con la caída del Imperio Romano se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios, para dar paso a otros tipos de organizaciones más pequeñas, los denominados feudos, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, la Edad Media. Es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Este da comienzo
en el año 476 con la caída del Imperio Romano Occidental y tiene su fin con el descubrimiento de América en el año 1492. La Edad Media no nace, sino que se hace, a consecuencia de todo un largo y lento proceso que se extiende por espacio de 5 siglos y que provoca cambios enormes a todos los niveles de una forma muy profunda, que incluso repercutirían a estos días. Podemos considerar que ese proceso empieza con la crisis del siglo III, vinculada a los problemas de reproducción inherentes al modo de producción esclavista que necesitaba una expansión imperial continua, que ya no se producía tras la fijación del limes romano. Posiblemente también contribuyeran factores climáticos para la sucesión de malas cosechas y epidemias, y de un modo mucho más evidente las primeras invasiones germánicas y sublevaciones campesinas, en un periodo en que se suceden muchos breves y trágicos mandatos imparables. Fragmentación de la autoridad. Durante este periodo no existió realmente una máquina de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas, aunque la poca sólida confederación de tribus permitió la formación de reinos. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local y el comercio regularmente desapareció casi por completo, aunque la economía monetaria nunca dejó de existir de forma absoluta. La Iglesia, única institución europea con carácter universal, pero incluso en ella se había producido una fragmentación de autoridad. Todo el poder en el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta preeminencia basada en el hecho de ser sucesor de San Pedro, primer obispo de Roma, a quien Cristo le había otorgado la máxima autoridad eclesiástica. Vida cultural. Durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado y se copiaron y comentaron las obras de autores clásicos. Se escribieron obras enciclopédicas, como las etimológicas de San Isidro de Sevilla, en las que su autor pretendía copilar todo el conocimiento de la humanidad. La Edad Media se divide en dos, alta y baja. Veremos lo que fue la alta. Es el periodo de la historia de Europa y Oriente Medio que comienza en el siglo V y termina entre los siglos IX y X. Comienza en el año 476 con la disposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo. Es a finales del siglo IX, con el comienzo de las instituciones feudales, las incursiones vikingas y las magnares, la renovación del poder imperial en Oriente con la dinastía macedonia y la decadencia del califato abásido. Ahí en la diapositiva podemos ver lo que fue la Edad Media Alta, cómo comienza y cómo es que finaliza, con los aspectos que se ven ahí en la imagen. Espero que hayas puesto atención, porque a continuación te voy a poner una actividad que te va a servir de retroalimentación. Te voy a explicar cómo es que funciona. Dice aquí, elige tu pregunta. Yo quiero la 11. Doy clic aquí. Dice, se inicia en el año 4000 a.C. con el nacimiento de la escritura. Finaliza en el año 476 con la caída del Imperio Romano. ¿Qué edad será? Yo pienso que es la edad moderna. Oh, estoy mal, dice, sigue intentando. Ok, le doy intentar de nuevo. Creo que es la Edad Media. No, edad antigua. Excelente, tu respuesta es correcta.
Ok, ahora es turno de otro compañero.